Ok, hoy día vamos a avanzar lo que es cinética química, volumen variable. Prácticamente la cinética química es lo que ya hemos avanzado, nada más que en este caso vamos a trabajarlo a volumen variable, lo que no habíamos hecho hasta ahora. Un minuto. Ya. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros siempre hemos trabajado con estos tres términos, como recuerdan. La velocidad de reacción, el símbolo negativo en función del reactivo con el que vamos a trabajar. Este término que sería el del diferencial. Ahora vamos a trabajarlo a volumen variable y la forma a volumen variable es menos 1 sobre el volumen final del diferencial del número de moles respecto del tiempo. Y eso es igual a la constante por la concentración de los reactivos. Como pueden observar, sus dos términos son iguales. Lo único que llega a cambiar es este, ya que se llega a trabajar a volumen variable. Entonces, nosotros lo siguiente que hacemos para poder usar esta ecuación que estamos armando es trabajar con sus variables y llevarlas a una como variable. Lo que se debe hacer entonces es primero cambiar el número de moles y nosotros, por ejemplo, esta ecuación la sacamos de un balance. Como ustedes saben, cuando se trabaja con el reactivo, como con el reactivo limitante, siempre les va a dar esa fórmula. En este caso, en función del número de moles. Entonces, eso sería el número de moles finales igual al inicial, 1 menos la conversión. Nosotros vamos a diferenciar esta ecuación y nos va a dar este término. El diferencial de moles de A es igual a menos el número de moles iniciales por el diferencial X de A. Como pueden observar, lo primero que voy a hacer es cambiar mi número de moles a conversión. Ahora, cuando trabajamos a volumen variable, nosotros vamos a usar esta fórmula, que es el volumen de expansión. Esta consiste en que es el volumen final y está igualado a un volumen inicial multiplicado por 1 más el factor de expansión por la conversión. Como pueden observar, el volumen final está en función de la conversión. Así que este término también lo vamos a utilizar. Ahora, vamos a cambiar también la concentración, ya que el volumen está variando. Nosotros sabemos que la concentración es igual al número de moles sobre volumen. Nosotros vamos a cambiar este término de número de moles por el inicial. Número de moles iniciales es igual a 1 menos x de A de la ecuación que está aquí arriba. Y del volumen final, igual vamos a cambiar todo el término. Como pueden observar, aquí tenemos número de moles iniciales y volumen inicial. Nosotros esto podemos agruparlo ya como concentración inicial. Este término no va a cambiar para nada. Entonces, eh, ya estamos trabajando con una variable que sí conocemos, que sería la concentración de A sub 0 y la conversión. Ahora, como pueden recordar, perdón, este término de la concentración final era a volumen constante, sería concentración de A sub 0 1 menos x de A. Para este caso, a volumen variable ya va a ser con este término más. Como pueden observar, es 1 más EX de A. Y ha salido de esta fórmula, como pueden observar, al reemplazar lo que sería el número de moles finales sobre el volumen final. ¿Sí? De esta fórmula ha llegado a salir esto. Y si es que lo olvidan, simplemente es añadir esta parte más, 1 más CX de A. Listo. Ahora, como pueden observar en nuestra ecuación, aquí tenemos números de moles, tiempo, volumen final, concentración de A. Todos esos términos tenemos que llevarlos a la conversión. Por eso hemos calculado, bueno, sacado cada fórmula para cada uno. Ahora, lo primero que hacemos es reemplazarlos todos. Como pueden observar, aquí he reemplazado lo que era el diferencial número de moles con su símbolo negativo. Aquí abajo estaba el volumen final, lo he reemplazado por completo. Y la concentración de A se ha reemplazado por completo. Ahora, como pueden observar, aquí simplemente se está multiplicando. Tengo número de moles inicial sobre volumen inicial. Esto sí lo puedo cambiar por concentración de A sub 0 o concentración de A inicial. Al otro lado, simplemente he reemplazado la n para cada multiplicación. Y hay términos que son iguales, como pueden ver, la concentración de A sub 0 y todo este término agrupado. Entonces, lo que yo voy a hacer es agrupar, voy a enviar los dos términos que están a este lado al otro lado y me va a quedar diferencial x de A respecto del tiempo igual a la constante por la concentración de A sub 0 n menos 1, porque este ha ido a multiplicar, a dividir y luego ha subido con símbolo negativo. Al otro lado sería 1 menos x de A elevado a la n sobre 1 más x de A elevado a la n menos 1.
Ahora, esto se ha hecho con el objetivo de que solo vamos a trabajar con esta fórmula. Cuando tengamos ejercicios a volumen variable que no sean tratamiento de datos cinéticos, vamos a utilizar esa fórmula. Directamente partimos de acá, sí, sin tener que hacer todo este análisis que hemos hecho. Bueno, todo esto. Así que cualquier ejercicio que empecemos, ya vamos a partir de esa fórmula. Ahora, ustedes han podido observar cómo se ha resuelto, cómo se ha desarrollado todas estas ecuaciones hasta llegar a esa fórmula. Y esta solo se aplica a ecuaciones que tengan un reactivo. Si aquí existiese otro reactivo, tendríamos que multiplicarlo uno más por una concentración más y sí va a cambiar un poco la fórmula. Aquí va a haber un término más. Pero todos los ejercicios que están en su práctica están desarrollados con un solo reactivo y en general el ingeniero también solamente les va a poner ese tipo de ejercicios. Así que si es que existiera en algún caso un segundo reactivo, simplemente es desarrollarlo desde acá, como pueden observar. Aquí igual va a haber una concentración de B multiplicado por algo y se tendrían que hacer el balance, pero igual van a tener que reemplazarlos todos y llegar acá. Pero como les digo, no creo que vaya a pasar. Siempre vamos a partir de esta fórmula. Bueno, eso es en función de los ejercicios que son datos puntuales. Ahora, cuando trabajamos con tratamiento de datos cinéticos, hay un método diferencial a volumen variable. Sin embargo, no considero que el ingeniero lo haya enseñado porque es un poquito complicado y bastante largo. Entonces, algo que no haya enseñado él no entra al examen. Así que directamente vamos a hacerlo de otra forma. Más adelante en el ejercicio les voy a explicar cómo. Ahora, bueno, estoy corriendo porque vamos a tratar de resolver todos los ejercicios posibles en esta clase, ya que la siguiente, el martes, nomás ya es su examen. Entonces, vamos a la guía, el ejercicio 5. Ay, voy a borrar esto. Ya, como pueden observar, aquí también tienen un formulario en su guía de cómo es que cambia este tratamiento de volumen variable y qué fórmulas se usan. Este es el volumen, esta es la fórmula de volumen de expansión y este es el factor de expansión. En el ejercicio voy a explicar cómo se usa y la fórmula con la que vamos a trabajar todos estos ejercicios. Ya, entonces, ese no es. Ok, el ejercicio 5 dice, cuando la descomposición de primer orden en fase gaseosa homogénea nos da una reacción estequiométrica de A a 2.5R, se realiza en un reactor isotérmico discontinuo a 2 atmósferas con un 20% de inertes presentes, el volumen aumenta el 60% en 20 minutos. Calcules el tiempo necesario para que la presión alcance 8 atmósferas. Si la presión inicial es 5 atmósferas, donde 2 de las cuales se deben a los inertes. Y si la reacción se efectúa en un reactor a volumen constante. Bueno, este ejercicio tiene dos partes. Y, a ver, ¿dónde está? Ay, perdón. Ah, ya. Entonces, lo primero que hacemos siempre es sacar datos. Y tienen que tratar de separarlos para que no se vayan a mezclar. Esta ecuación estequiométrica se va a usar para los dos casos porque es una misma reacción. Nos dice que esta es de orden 1, fase gaseosa. Para esa parte y este segundo parcial es bien importante que identifiquen esto. Si el ejercicio les dice fase gaseosa, ustedes ya están trabajando a volumen variable. Si el ejercicio les dice a fase líquida, eso ya es a volumen constante. Sí, es la mejor forma de identificar el estado y las condiciones. Nos dice que la presión es 2 atmósferas y 20% de esta presión es de inertes. Luego también nos dice que hay un porcentaje de volumen de aumento que es del 60% y eso ha aumentado en un tiempo de 20 minutos. Como pueden observar, toda esta primera parte es a volumen variable. Otra forma de identificarlo es
este tipo de datos, un porcentaje de volumen de aumento. En volumen constante esto no va a ocurrir. Esto está variando, así que es volumen variable. Y como segunda parte nos piden calcular el tiempo cuando la presión total es de 8 atmósferas, si 5 de las, si una presión inicial total es de 5 atmósferas, donde 2 son del inerte. Y eso ya es a volumen constante porque, como pueden observar, lo que nos piden calcular es la presión y es lo que está variando. Y entonces, si está variando la presión, ya no puede variar el volumen. Y viceversa con lo que es volumen variable. Si va a variar el volumen, no tiene que variar la presión. Eso significa que solo pueden tener una variable. O sea, bueno, un estado, una variable en este caso, o de presión o de volumen. Entonces, nuestra primera parte es a volumen variable. Como pueden observar, era una reacción, era de A 2.5 R, un reactivo. Entonces, puedo usar mi ecuación como está acá, la que habíamos desarrollado al principio. Es el diferencial de la conversión respecto del tiempo, igual a la constante, concentración de sub-0, n-1, todo agrupado por 1 menos x de a a la n, sobre agrupado 1 más e x de a la n-1. Esa fórmula es la que vamos a usar. Ahora, siempre nos van a dar el orden en este tipo de ejercicios. Entonces, nos decía que era 1. Así que simplemente aquí reemplazan el valor de 1 en todo lo que diga orden. Como pueden observar, ese término se ha hecho 1 menos 1, 0, se ha hecho 1. Este término igual se ha hecho 1, así que nos queda esta fórmula. Diferencial x de a respecto del tiempo igual a la constante por 1 menos x de a. Listo, con esta fórmula vamos a continuar. Ya. Ahora, como pueden observar, nosotros tenemos que fijarnos qué datos nos han dado. Bueno, antes siempre vamos a hacer desaparecer este diferencial. Así que tenemos que integrar. Despejamos como variables separables diferencial x de a sobre 1 menos x de a. Al otro lado, el otro término con la constante. Igual los mismos límites de 0 a x de a, de un tiempo 0 a un tiempo t. Integramos y nos va a quedar esta fórmula. Menos el neperiano 1 menos x de a igual a la constante por el tiempo. Ahora, como pueden ver, a veces no es claro por qué te da dos partes de ejercicio. Sin embargo, aquí hay que fijarse qué datos no tenemos. Aquí mismo está multiplicado por un tiempo, una conversión y una constante. Entonces, nos observamos nuestros datos y vemos qué es lo que necesitamos. Ya. De esta primera parte tenemos un porcentaje de volumen de aumento y un tiempo. Eso significa que tenemos un tiempo. Al darnos un porcentaje de volumen de aumento es como que sí tenemos un volumen final y ya tendríamos la conversión. De aquí vamos a sacarla. Entonces lo que no tenemos es la constante. Entonces toda esa primera parte ha sido para encontrar la constante para poder trabajarla en la segunda parte. Entonces, nosotros ya sabiendo qué hay que hacer, despejamos la constante, que es lo que hay que encontrar. Ahora, hay que encontrar la conversión. Para esto vamos a usar esta ecuación. Ahora, esta ecuación es la del factor de expansión. Aquí está una NP, que significa el número de el coeficiente que está en los productos. Bueno, para que no se compliquen, los números que van a reemplazar acá son los que están en la ecuación estequiométrica, solamente esos. Y creo que era de A a 2.5R. Perdón, ya. Entonces, eso significa el número de coeficientes que tienen los productos menos el coeficiente, el número que hay en el coeficiente de los reactivos sobre el número que hay del coeficiente de los reactivos, más en esta parte se multiplica si existe un porcentaje de inertes o de inertes en este caso, y si no hay, directamente eso se va a hacer 0, multiplicado por el número de coeficientes que tiene los reactivos. Entonces, esto sería, como pueden observar, la ecuación estequiométrica
En el primer caso es el número que hay en los productos. Es el coeficiente que hay en los productos, 2.5. Menos el coeficiente que hay en los reactivos sería aquí 1. Y se reemplaza el 1. Después simplemente nos pide ya reactivos, va a ser 1 más. Y como pueden observar, nos han dado un porcentaje de inertes. Eso significa que sí tienen que estar acá. Entonces, la forma de usarlo es directamente colocar el porcentaje que te dan de inertes. Y luego el restante es reactivo, así que aquí se coloca simplemente el restante, que sería 80. Multiplicado por el coeficiente que hay en los reactivos. ¿Sí? Como pueden observar, los números que se reemplazan son los coeficientes que están en la ecuación estequiométrica. Y si existiera algún porcentaje de inertes, se reemplaza aquí. Ahora, hay dos fórmulas. Esta es la fórmula que se ha desarrollado para este ejercicio más sencillo. Y vamos a usar esta. El ingeniero tiene una más cortita, creo. Pero en ambos casos tiene que darle las mismas respuestas, ¿sí? No debería darles otra. Listo. Ahora, cuando nosotros trabajamos a volumen variable, siempre calculamos este factor de expansión. ¿Por qué? Porque después de esto hay que hallar la conversión, pero para hallarla nosotros la hallamos a través del volumen de expansión. Entonces, perdón. A ver ya. Nosotros vamos a encontrar la conversión a partir de esta ecuación, que es el del volumen de aumento o de reducción. Como ustedes pueden ver, en este caso nos dice que es un volumen de aumento del 60%. Nosotros simplemente vamos a reemplazar la igualdad que tendría un 60%, que sería un volumen final igual al 1.6 del volumen inicial. Sí, nosotros vamos a reemplazar cuando nos den este tipo de datos, simplemente otra igualdad de volumen final. Y si aquí les dice que ha aumentado un 60%, es la cantidad inicial más un 60%, por eso aquí es 1.6. Nosotros al reemplazar esto en esta fórmula, ya podemos simplificar lo que serían los volúmenes iniciales. Así que de esta forma van a armar su igualdad en función de un volumen inicial y final para que se pueda simplificar después. Entonces, aquí estos dos términos se van a simplificar. Me va a quedar simplemente el factor de expansión multiplicado por la conversión. Eso lo despejo. Y como pueden observar, aquí sale x de a 1.6 menos 1 sobre el factor de expansión. Y esto es 1.6 menos 1 es 0.6 sobre 1.2. Aquí, mil disculpas, es 0.5. ¿No ve? Aquí sale 0.6 y aquí es 1.2 y les va a salir 0.5. Listo. Entonces, de esta forma nosotros hemos hallado lo que sería la conversión y ya podemos hallar el dato que nos pide. En esta primera parte, el dato que no tenemos es la constante. Entonces, vamos a reemplazar lo que ya hemos hallado. Ya tenemos la conversión y el tiempo es dato. Así que hacemos eso. Esta es la ecuación ya despejada. Reemplazamos, mil disculpas, aquí 0.5. Ya, es el neperiano de 1 menos 0.5 sobre 20. Y es en minutos. Multiplicamos todo este término y como pueden observar, estamos trabajando a volumen variable. Ahora, cuando trabajen a volumen variable, como han podido ver, el desarrollo que se ha hecho para encontrar esa fórmula se ha trabajado con concentraciones. Entonces, la constante que salga de esa fórmula siempre va a ser una constante de concentración. Y en este caso es 0.0347, 1 sobre un minuto. Ahora, cuando nosotros trabajamos, vamos de concentraciones a presiones, lo ideal es cambiar las unidades de la constante. Y eso se hace con esta formulita también, que nos ayuda a pasar de una constante de concentración a una de presión, o viceversa. Ahora, cuando tenemos un orden de 1,
es más sencillo porque este término se hace 0 y todo esto se hace 1, así que la constante de presión es igual a la constante de concentración, así que simplemente es cambiar las unidades. Y aquí, perdón, esta sigue siendo minuto, ¿verdad? Para un orden 1, las unidades, ya sea en concentración o presión, es 1 sobre el tiempo. Y en este caso es 1 sobre minuto. Ya. Listo. Ahora sí podemos pasar a la siguiente parte del ejercicio que nos daba datos ya en unidades de presión. Entonces, ya para esa parte, cuando trabajamos haciendo variar la presión y ya no el volumen, o sea, volumen constante, nosotros tenemos que volver siempre del inicio. Desde esa parte tenemos que empezar cualquier ejercicio. La velocidad de reacción es igual, aquí el término a volumen constante, igual a la constante por la presión de A. Sabemos que es de orden 1. Ahora, ¿por qué? Por las unidades. Nosotros no podemos saltar directamente de donde estábamos. Simplemente la primera parte nos ha ayudado a encontrar la constante. Ahora, lo siguiente que hacemos es encontrar lo que nos pide, que serían presiones finales. Ahora, cuando trabajamos con presiones y gases, hay que considerar, perdón, todos los componentes que tiene el ejercicio. Entonces, en este caso, hay que hacer un balance. Como pueden observar, inicialmente teníamos una presión de A sub 0 y ha reaccionado una parte. Y de la otra se ha formado. Aquí tenemos la presión final de A y la presión final de R. Ahora, la presión total de mis gases sería la suma de las presiones parciales. Como pueden ver, aquí está la presión de A, más la presión de producto, que sería la presión de R, y más la presión de inertes. Estos siempre tienen que estar. Sí, si es que hay en el ejercicio inertes, colocamos esa presión de inertes. Y ahora, la forma de agruparlos o de trabajar con una sola variable es reemplazarlos y solo trabajar con la conversión. Así que aquí voy a reemplazar lo que es la presión final de A, la presión final de R. Y como pueden observar, la presión de inertes siempre va a ser un dato puntual, va a ser un número y no va a ser una variable, ya que esta presión no va a cambiar ni cuando está reaccionando los demás, porque él no está reaccionando. O sea que inicialmente, si nos dan ese valor, no va a cambiar hasta el final. Entonces es un dato que no tiene conversión. Listo. Lo siguiente que hago es agrupar los términos iguales, sumar y restar en algunos casos. Y me va a quedar esta fórmula. Ahora, lo ideal es que yo lo cambie, perdón, despeje la conversión. Entonces, despejando la conversión, me va a quedar esta fórmula, que es la presión total menos la presión inicial de A menos la presión de inerte sobre 1.5 de la presión de A. Ahora, todos estos datos me los daba al inicio. Nos daba una presión total, que sería 8. Nos decía que tenía una presión inicial que era de 5 atmósferas, donde 2 eran de inertes. Entonces aquí tenemos 2 inertes. Y si los otros de 5, 2 en inertes, 3 tendrían que ser de reactivo. ¿Sí? Esto es de, bueno, estos dos datos llegarían a ser una presión total inicial. Y esta es la presión final que me están pidiendo hallar. Y el tiempo. Entonces, simplemente reemplazo con los datos de la presión total inicial. Aquí es 8 menos 3 menos 1.5 sobre 1.5 menos 3, por 3, perdón. La conversión sale 0.667. ¿Listo? ¿Por qué he hallado la conversión? Bueno, para poder yo hallar el tiempo, que al final eso es lo que nos pedía. Nosotros tenemos esta ecuación que está a volumen constante y como pueden observar ya aquí tengo que llevarlos a conversión y después hallar lo que me piden. Reemplazo entonces. Voy a cambiar este término por la conversión y este término igual. Como pueden observar, aquí está todo el término ya despejado de la misma forma para el otro.
lo que voy a hacer es integrarlo. Una vez integrado, despejar. Y al último que me pedirían es el tiempo, porque ya he dado casi todo. De este término voy a despejar el tiempo. La constante es de reacción, es un valor que ya hemos hallado en la primera parte del ejercicio. Así cambie la condición del ejercicio, la constante no va a cambiar porque es la misma reacción. Entonces ya tengo la constante, el tiempo es lo que tengo que hallar, porque aquí ya lo que estaba variando era la presión, y ya tengo la conversión, es lo último que he hallado. Entonces el tiempo para una presión final de 8 atmósferas sería, multiplicamos esto, que sería menos el neperiano de 1 menos 0.667 sobre una constante de 0.0347. El tiempo sería de 31.69 minutos. Listo. Bueno, tal vez un poco complejo por el hecho de que tenía dos partes este ejercicio. Y bueno, esto se puede resolver simplemente con los datos. Como pueden observar, aquí claramente identifica por este valor, bueno, por estos datos, que era volumen variable. De estos datos, lo que yo tenía que hallar, al final me decía un tiempo para una presión total final. Eso significa que también me ha dado variables de presiones totales y eso se multiplicaba, perdón, se trabajaba a un volumen constante. De todos esos datos a volumen variable, generalmente lo que no van a tener o es la constante o es el tiempo. Entonces, en este caso, sí me han dado tiempo, así que lo que había que hallar de toda esta primera parte era una constante. Y hallando ya la constante, nosotros tenemos que trabajar con esas presiones para hallar un tiempo. Y como ustedes recuerdan, cualquier ejercicio que tengamos después de la integral siempre va a estar en función del tiempo, la conversión y la constante. Entonces, teníamos que hallar la constante, ya la teníamos. Lo siguiente que teníamos que hallar de estos dos datos era la conversión y ya podíamos hallar lo que era el tiempo. Entonces, lo ideal para cualquiera de estos ejercicios cuando tiene más de una parte es que planteen lo que tienen que hacer antes de resolver. Y cuando observen que no tienen algunos datos, ya van a darse cuenta qué es lo que tienen que hallar primero. Ya, ahora vamos al ejercicio 11. Ya, ese ejercicio no es tratamiento de datos cinéticos, a pesar de la tablita que nos dan. Ya, dice, se tiene la siguiente reacción en un reactor batch a presión constante. Nos da las siguientes ecuaciones de estequiométrica, donde el reactivo gaseoso se introduce con un 15% de inertes a una presión de 5 atmósferas. Sabiendo que existe un aumento de volumen del 30% en 20 minutos y que se cuenta con los siguientes datos experimentales, y aquí nos da constante y tiempo. Como pueden observar, la tablita es netamente constantes, cinéticas y tiempo, que está en Kelvin. Nos pide como inciso A, determinar la constante cinética en unidades de concentración y temperatura a la cual se lleva a cabo esta reacción. Y como inciso B, si la reacción se realiza a 400 grados centígrados, ¿cuánto será el aumento de volumen en 20 minutos? Y si se realiza volumen constante, ¿cuánto sería el volumen, perdón, y si se realiza a volumen constante, ¿cuánto sería el aumento de presión? Bueno, una vez que saquemos los datos, vamos a ver cuántas partes tiene este ejercicio y si está a volumen variable. Entonces, como primera parte me da esta ecuación estequiométrica. Tenemos 15% de inertes para una presión total de 5 atmósferas. Tenemos un porcentaje de volumen de aumento del 30% en un tiempo de 20 minutos. Como inciso A, tenemos que hallar la constante y el tiempo. Ya después tendríamos que hallar para un tiempo de 400 Kelvin un porcentaje de aumento en un cierto tiempo. En ambos casos se está trabajando a volumen variable. Entonces, como les mencionaba, nosotros siempre vamos a partir, en el caso de volumen variable, con esta fórmula. Ahora, como les dije, cuando no es tratamiento de datos, nosotros tenemos que tener el orden. Como dato, no lo mencionaba.
Ahora vamos a observar un poco más la guía. Como pueden observar, si nos da el orden, ya está en las constantes. Entonces, nosotros vamos a trabajar con este orden. Si ustedes recuerdan, el orden sería de 1 sobre atmósfera sobre minuto. Perdón, atmósfera sobre minuto sería de un orden 2, ¿no es cierto? Porque si fuese un orden 1, simplemente sería 1 sobre minuto. Y para un orden 3 sería 1 sobre atmósferas al cuadrado por minuto. En este caso es de un orden 2. Ya. Entonces, aquí está anotado para que quede claro un poco. El número lo hemos sacado, el orden lo hemos sacado de las unidades de la constante. Entonces ya teníamos el dato. Aquí vamos a reemplazar 2, aquí 2 y aquí 2. Y como pueden observar, nos ha quedado ya esta fórmula un poco más grande para integrar. Listo. Entonces, ahora nosotros primero vamos a encontrar, antes de desarrollar toda esta fórmula, la conversión. Como ya se los había mencionado, cuando les dan un porcentaje de volumen de aumento y tiempo, ustedes automáticamente tienen ya de dato la conversión. ¿Por qué? Porque también tienen la ecuación estequiométrica y también tienen el factor de expansión. Así que, antes de todo, vamos a hallar la conversión. Ya, la ecuación estequiométrica es 2A igual a R más 2S. Es 2A igual a R más 2S. Ya, entonces, como les había mencionado, cualquier número que se reemplaza es de la ecuación estequiométrica. Es el coeficiente que está en los productos menos los reactivos. Ya, cuando hay más de un reactivo, más de un producto, simplemente se suma. Aquí tenemos 1 para R y 2 de S, sería 1 más 2, 3. En el caso de los reactivos, simplemente hay 1, así que un reactivo, su coeficiente es 2, lo reemplazamos. Entonces reemplazamos esto en los demás. Número de reactivos, 2. Número de reactivos, 2. Y tenemos como dato que sí hay inertes. Y es el 15%. Entonces, esto sería 15. Y para reactivos sería lo que resta, 85. Y su factor de expansión es 0.425. Listo. Ya hemos encontrado el factor de expansión. Ahora, nosotros vamos a trabajar con el volumen de aumento. Nos decía que ha aumentado un 30%. Y eso algebraicamente se representaría de esta forma, que es un volumen final igual a un 1.3 de un volumen inicial. Entonces, todo este término lo reemplazamos aquí y como pueden observar, se simplifican los volúmenes iniciales y ya solo queda el factor de expansión y la conversión. Despejamos la conversión, es 1.3 menos 1 sobre el sobre el factor de expansión que acabamos de hallar. Es 0.3 sobre 0.425. Su conversión es del 0.706. Listo. Ya tenemos la conversión. Ahora, lo siguiente que hacemos es, bueno, lo que podríamos haber hecho antes igual era ya integrar este ejercicio, bueno, esta ecuación que está de segundo orden. Ahora, lo que yo recomiendo siempre va a ser, bueno, primero lo vamos a separar como en variables separables. A un lado lo que es conversión de A y al otro lado lo que es tiempo y si no las constantes. En este caso tenemos todo este término para x de A y todo esto para el tiempo. Lo recomendable es hacer un cambio de variable. Y mejor si hacen esto para todos, porque en ese ejercicio ha quedado de segundo orden. Hay ejercicios en los que tienen tercer orden y bueno,
Se llega a repetir este mismo cambio de variable y se hace más sencillo. Yo voy a cambiar a 1 menos x de a, lo voy a volver u. Y el diferencial igual va a cambiar con símbolo negativo, como está acá. Entonces aquí va a ser 1, 1, 1 más. Voy a despejar este cambio de variable. X de a ahora vale 1 menos u. Va a ser el factor exponencial multiplicado por todo el término. 1 menos u. Y esto es el cambio de variable que he hecho. Va a ser u al cuadrado. Listo. ¿Ya? Lo siguiente que se hace es desarrollar este término, separarlos. Esto va a ser e más e por u. Y ya los términos que no tienen la variable se van a agrupar y los que sí la tienen los deja solitos. Como pueden observar, aquí me ha quedado 1 más c u al cuadrado y menos el factor exponencial sobre u. En este caso se ha simplificado con el u que tenía arriba y ha quedado solamente u. Y ya su integral va a ser, perdón, ya, ya. Se va